Bueno, buen día. Esta es la grabación de la mentoría de mercados financieros, evaluación de activos y estructuración de portafolios. Esta es la repetición de la grabación de la clase, puesto que la transmisión en vivo que hicimos no quedó grabado el audio, entonces me dispongo a hacer la clase otra vez individualmente. Empecemos hablando sobre las finanzas personales, y es que unas buenas finanzas personales caben dentro de una servilleta. Con conocimientos matemáticos básicos como sumar, restar, multiplicar o dividir, ya puedes tener un control sobre tus gastos, pagar tus deudas, crear un plan de inversión, inclusive empezar a generar riqueza. Lo importante es tener un plan detallado. Entre más sencillo el plan es mejor, como dice Tony Robbins, el enemigo de la acción es la complejidad. Aquí la prioridad número uno es que pagues tus deudas. De poco sirve ahorrar o invertir si tienes deudas de alto interés en tu contra. ¿Por qué? Porque es como una inversión que tiene un banco ganando intereses en ti. Prácticamente estás, a lo que vienes a aprender aquí a hacer, te está jugando en tu contra si es que tienes unas deudas. Ahora, si yo te diese a ti $100 para te diera $100, ¿en qué los utilizarías? ¿En ahorrarlos, invertirlos, pagar deudas o comprarte algo? La respuesta correcta siempre va a ser pagar deudas. ¿Por qué? Por lo que te acabé de explicar. Prácticamente es una inversión en tu contra. Tú le estás rentando el dinero a otra entidad o a otra persona, generándole intereses por tu recibir ese dinero. Hagamos un ejemplo. $100 ahorrados te generan $0 al año. $100 invertidos te pueden generar 10 o $20 al año. Pero $100 pagando una deuda te pueden ahorrar entre 30 y $70 al año. Prevenir intereses en tu contra es casi siempre la mejor inversión. Y para esto existen métodos de eliminación de deudas. Existen en concreto dos métodos. El primero es el método bola de nieve, donde vamos a seguir un paso a paso. El paso 1 es ordenar tus deudas de menor a mayor según el saldo de la deuda. Ejemplo, aquí tenemos un crédito de libre inversión, una tarjeta de crédito y un crédito estudiantil. El crédito de libre inversión queda primero. Si puedes, abona más de la cuota mínima, o sea, 150 en vez de $100. Así se va a pagar más rápidamente. El siguiente paso es que después de pagar esta primera deuda, vas a sumar esos $150 a los pagos de la segunda deuda. Y así continúas con la siguiente hasta poder salvar todas tus deudas. Este método trae mucha más satisfacción psicológica al eliminar gradualmente tus deudas. El siguiente método se conoce como el método avalancha. Este funciona igual, solo que de mayor a menor con las tasas de interés. Funciona exactamente igual. Aquí tenemos primero el crédito de libre inversión, después la tarjeta de crédito y después el crédito estudiantil. Entonces, lo que vamos a hacer es primero pagar, en vez de 200 vamos a pagar 250, después esos 250 se los vamos a aportar a la siguiente deuda, que son aportaciones de $100, o sea, vas a pagar $350, cuando acabes con esa, continúas con la siguiente, en vez de pagar $250 vas a pagar $600. Aquí siempre pagando la de interés mucho más alto primero. Matemáticamente hablando, este método avalancha te va a ahorrar mucho más dinero en intereses, puesto que estás eliminando las demás alto interés primero. Bueno, ¿cómo administrar tu dinero como un experto? Seguro has escuchado de la distribución 50, 30, 20. Sin embargo, eso está demostrado que esta regla es casi imposible de seguir para la mayoría de la población. Así es que nace la regla del 70-30-10. 70% en gastos esenciales, 20% en gastos discrecionales y 10% en ahorros e inversiones. Igualmente funciona la regla del 50-30-20. Lo que queremos es hacer un proceso gradual del 70-20-10 a un 50-30-20.
Lo mismo, son 50% para gastos esenciales, 30% para discrecionales y 20% para ahorros e inversiones. Importante, nunca deje los objetivos financieros para el final. Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir después de... Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir lo que te sobra después de gastar y gastar después de ahorrar e invertir. Es una enorme diferencia. El orden de los factores aquí sí va a alterar el resultado. Pero bueno, siempre te dirán que pues sigas un presupuesto. Y aunque sí es verdad que el problema de muchas personas son sus gastos, para la mayoría de la población, sobre todo en Latinoamérica, son sus ingresos. Y pues es obvio buscar incrementar tus ingresos, ¿no? Sin embargo, casi todos fallan al no planear. Y es que, ¿sabías que, bueno, hacer dinero no es una cosa que haces, sino una habilidad que aprendes? Eso es lo que dice Naval Ravikant, el CEO de AngelList. Y es que, ¿sabías que hablar inglés, las personas que hablan inglés pueden ganar inclusive 4 veces más que una persona que no domine el idioma? O que saber programar es de las mejores carreras pagas mundialmente. Yo puedo certificar esa información. El promedio de una persona que hace marketing digital es alrededor de los $100,000 anuales. Eso es impresionante y no se requiere ningún título profesional ni universitario. Aquí lo que importa es enfocarte en lo que puedes controlar. Y aquí le doy paso al fondo de emergencia. El fondo de emergencia es como un cinturón de seguridad en tu vida financiera. Nadie planea o quiere tener una emergencia, pero igual que cuando vas en un carro, te sentirás agradecido de haber tenido el cinturón puesto en caso de un accidente o alguna situación complicada. El dinero que tienes ahorrado, en este caso, lo puedes utilizar para un imprevisto, como se te dañó la nevera, se quedaste sin trabajo, un gasto médico imprevisto, el mantenimiento de tu vehículo puede ser. Y pues qué fortuna tener el fondo de emergencia y no haber tenido que recurrir a la tarjeta de crédito ni a un crédito para poder saldar esta situación. Pero la pregunta es, ¿cuánto dinero debo tener ahorrado? Mucha información que encontrarás en internet te va a decir que 3 meses, pero esto va a depender mucho de tu situación actual. Ejemplo, si estás en tus 20 y no tienes dependientes, 3 meses está bien. Pero si estás en tus 20 y tienes dependientes, 6 meses es lo mejor que puedes hacer. Pero si estás en tus 30, 40 y tienes dependientes, 12 meses es lo que te recomiendo. Y si estás cerca a tu jubilación, yo te recomiendo 24 meses de ahorros de tus gastos esenciales, de lo que requieres para vivir. Porque es que no es lo mismo que alguien que está en sus 20, que vive con sus padres, se quede sin empleo, a que alguien, cabeza de familia, se quede sin empleo. Y pues esto te recomiendo que lo inviertas a una renta fija a corto plazo. Sin embargo, te recomiendo mucho más, como hoy en día, utilizar las cuentas de ahorro de alto interés, como por ejemplo Nubank, Walla, Lulobank. Hay muchas a nivel mundial que puedes utilizar para este tipo de situaciones. Bueno, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana, quien no lo entiende lo paga. Esto lo dijo Albert Einstein. Y pues para explicar el interés compuesto, primero debo explicar el interés. El interés es el precio que recibes cuando tú le prestas el dinero a alguien. Generalmente esto se expresa en un porcentaje. Ejemplo, si prestas $10,000 por un año a una persona al 3% de efectivo anual, en un año recibirás tus $10,000 más $300 en intereses. Eso es un ejemplo de interés simple. Ahora quiero que veamos lo que es el interés compuesto. Esta es la fórmula que a mí me revolucionó a inicios de carrera, todo lo que es la perspectiva del mundo financiero. Pero no se preocupen, no hay que realizar cálculos algebraicos complejos ni nada por el estilo. Vamos a ver un ejemplo de interés simple. El gráfico de la izquierda rojo. Imagina que inviertes $10,000 en el S&P 500. Este es uno de los índices más importantes del mundo.
con un 8% de retorno anual en promedio de los últimos 30 años. Sin embargo, el último año, 2024, rentó un 25%, el 2023 un 25% también, entonces podemos esperar rentabilidades mucho más altas. Esto es un ejemplo tomando el caso más pesimista, o sea, lo mínimo que podríamos rentar con este índice, con este ETF, perdón. En el primer escenario, vas a retirar a tus intereses a final de año, o sea, interés simple, como ya lo vimos en el ejemplo. Y en el escenario 2 que tenemos a nuestra derecha, vamos a reinvertir nuestras ganancias, o sea, interés compuesto. Esa es la diferencia de interés simple e interés compuesto. En uno retiras tus ganancias, en el otro reinviertes tus ganancias. Es todo. Bueno, podemos ver que 5 años después, en el escenario 1, o sea, en el interés simple, tendremos $4,000 de beneficio. Mientras que en el escenario 2 de interés compuesto, tendrás $4,693 en beneficio. O sea, habrás ganado $693 más. Eso no puede parecer mucho, ya que han pasado 5 años. Sin embargo, pues veamos mucho más adelante. A 10 años, en el escenario 1, tendrás $8,000 en profit, mientras que en el escenario 2 ya tendrás $11,589 de profit. Ya podemos ver lo que es un poco la magia del interés compuesto. Ahora quiero que imaginemos esto como un plan pensional. Te preocupan las pensiones y buscas retirarte con un mejor monto y una mejor opción. Entonces, ejemplo, tienes 30 años y quieres invertir hasta tu jubilación. Supongamos 65 años. Tenemos 35 años para generar intereses. En este caso, en el escenario 1, retirando tus ganancias, te vas a retirar con $38,000. Sin embargo, si reinviertes todos tus beneficios y pones al interés compuesto a funcionar, esos $10,000 se convertirán en $147,853. Ahora sí vas a notar la diferencia. ¿Qué es la magia del interés compuesto? Pero, y me preguntarás, Esteban, ¿y cómo puedo acelerar este proceso? Hay una forma de hacerlo, y sí, hay 3 formas. Primero, es aumentar el capital inicial, obviamente. El segundo es aumentar la rentabilidad de tus inversiones. Sin embargo, te voy a poner en contexto. El aumentar de la rentabilidad de tus inversiones, Warren Buffett, uno de los mejores inversores en el mundo, ha tenido una rentabilidad histórica del 20,7% durante 44 años. O sea, durante 44 años este hombre ha tenido un promedio del 20,7% anual. Eso es impresionante. Y la tercera es hacer aportaciones a medida que ahorras. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagina que empiezas con los mismos $10,000 del ejemplo anterior, con este 8% efectivo anual y que cada mes vas a aportar $100. A los 5 años tus $10,000 se habrán convertido en $22,296. A los 10 años en 40,384 y a tu jubilación tus $10,000 serán $371,176. Esa es la magia del interés compuesto. En internet existen muchas calculadoras de interés compuesto, las cuales vas a poder utilizar. Son muy fáciles de utilizar, son muy intuitivas. Y así vas a hacer proyecciones de tus propias inversiones. Ahora, veremos el ejemplo número 2. Ahora vamos a utilizar las 3 formas para acelerar el proceso. Vamos a aumentar el capital de $10,000 a $20,000. Vamos a ahorrar un poquito más. Vamos a aumentar la rentabilidad de nuestra inversión al 12% efectivo anual. Vamos a buscar una inversión que nos ofrezca mayor rentabilidad, en este caso un 12%. Y vamos a mantener las aportaciones de $100 mensuales. A los 20 años, los $20,000 a los 5 años serán $45,900. A los 10 años se convertirán en $89,429 y a tu jubilación tendrás aproximadamente $1,699,508. Impresionante, ¿verdad? Pues esa es la fórmula que a mí me cambió mi perspectiva por allá en el primer semestre de mi carrera. Recuerda que el tiempo es tu amigo y nunca es tarde para empezar. Bueno, ya entrando en tema, ¿qué es la bolsa? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan difícil es invertir en ella?
Empecemos por la historia. En el siglo XVI, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales fue la primera empresa en cotizar en bolsa. Esta empresa tenía una flota de cientos de barcos que comerciaban con las Indias Orientales, donde traían seda, metales preciosos, especias, etc. Sin embargo, financiar estos viajes era muy costoso. Así que la empresa decidió abrirse a cualquier persona que quisiese invertir en ella. Así que los ciudadanos les daban dinero a cambio de beneficios de sus futuras expediciones. Eso se plasmaba en una especie de contrato que podía ser revendido a otras personas y así generar también beneficios. Pero bueno, ¿cómo funciona la bolsa? Hay tres conceptos claves. La oferta pública de venta, o OPV en sus siglas, es cuando una empresa necesita financiación y puede emitir acciones y venderlas al público. El siguiente concepto es la cotización. Una vez que las acciones están en el mercado, su precio fluctúa según la oferta y la demanda. Si una empresa tiene éxito, el precio de sus acciones puede subir. Si tiene problemas, el precio puede bajar. El siguiente es la capitalización bursátil, que es el valor de una empresa en bolsa calculando. Eso se calcula multiplicando el número de acciones por su precio actual. Pero veamos un ejemplo. La empresa XYZ es una empresa que vende pasteles y que tiene varias sucursales en el país. Sin embargo, quiere ir mucho más allá y expandirse a otro continente. Esta expansión le cuesta 10 millones de dólares, pero pues esa empresa no tiene estos 10 millones. Entonces se pone a la tarea de buscar financiación, pero lo rechazan en bancos, inversores privados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los dueños de la empresa desarrollan un pedazo de PDF especificando la buena empresa que es, la excelente pastelería que es, la proyección a futuro y sus planes de crecimiento. Esto con el objetivo de despertar el interés de cualquier inversor, sea del país que sea, para conseguir estos 10 millones de dólares. Lo que hace la empresa es emitir 1 millón de acciones a 10 dólares cada uno, lo que va a representar el 50% de la empresa. Ya que los dueños de esta empresa XYZ estiman que el valor de XYZ, que es su capitalización bursátil, es de 20 millones, van a emitir el 50%. Por eso 1 millón de acciones a 10 dólares, lo que da 10 millones de dólares. Ellos se van a quedar con el 50% de la empresa y el otro 50% lo van a emitir en acciones. Esto sería la oferta pública de venta. O Initial Public Offering, que es el IPO, como lo puedes encontrar en inglés. Después de esto, XYZ fue un éxito total. Vendió 1 millón de acciones, ahora teniendo 50% fundadores, 50% inversores. Esto, abro paréntesis, es un ejemplo muy simplificado, ya que entrar a cotizar en bolsa como empresa es un proceso mucho más complejo. Pero continuemos. La noticia del éxito de XYZ ha conmocionado todas las redes sociales, las noticias. Por eso hay más inversores que están queriendo comprar la acción. Pero los fundadores no quieren emitir más acciones para no reducir su porcentaje de la empresa, no reducir su participación de la empresa. Sin embargo, estos inversores tienen la opción de comprarle las acciones a inversionistas que desean venderlas. El problema es que XYZ tiene muy buen prospecto a futuro, así que ya nadie está dispuesto a vender sus acciones de XYZ a 10 dólares. El precio en el que están dispuestos a vender ahora es de 12 dólares. Hay gente que está dispuesta a pagar 12 dólares por una acción de XYZ. Este precio al que los vendedores y compradores llegan a un acuerdo es la cotización. Es lo que cuesta el valor es el valor de la acción. Ahora que la acción cuesta 12 dólares, la empresa entra a costar 24 millones de dólares. A este número se le conoce como la capitalización bursátil, que es el valor de la empresa como tal. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿qué es la bolsa? No más que es la sencilla cosa que es el mercado donde compradores y vendedores intercambian distintos valores. Eso es todo. Esa es la definición de la bolsa de valores. Ahora, supongamos que de la nada mucha gente se empieza a intoxicar con los pasteles de X y Z. Eso sale en todos los medios y esto hace que ya nadie quiera comprar un pastel ahí. Esto va a hacer que sus inversores pierdan el interés en esta empresa. Ya nadie quiere comprar XYZ a 12 dólares. Entonces los accionistas bajan el precio a 8 dólares, donde sí hay inversores dispuestos a comprar
hay alguien que dice puede ser una buena caída y una buena oportunidad para poder comprar y tener buenos proyectos a futuro, puede ser una noticia, eso va a depender de toda inversión. Ahora que está a $8, la empresa entra a costar 16 millones. Y ven cómo un pequeño cambio entre la cotización puede afectar lo macro, que es su capitalización bursátil. Pero ¿y qué pasa si esto llega a cero? Si la cotización llega a cero, eso pasa si ya nadie está dispuesto a pagar nada por esta empresa. O sea, está en bancarrota. Existen 6 factores que pueden afectar el precio de las acciones. Primero, que el beneficio de la empresa varíe. Segundo, que el mercado esté en un estado de FOMO, de pánico, de euforia, igual que las masas vendiendo por miedo o comprando por euforia por no quedarse atrás. Esto es operación emocional, esto es lo peor que se puede hacer. Nunca hay que dejarse llevar por lo emocional, ni por el FOMO, ni por las masas. Siempre hay que invertir con estrategia y con planeación. O también que salga una nueva ley que pueda afectar a la empresa, que pueda afectar al negocio, que la empresa cambie de equipo directivo, que salga una noticia que afecte al mercado o que el simple marketing de la compañía pueda generar interés en sus inversores. Todas estas variables hacen que las empresas diariamente parezcan más o menos atractivas y su precio varía constantemente. Y no es raro ver que una empresa cueste mucho más que un día anterior o mucho menos que el día anterior. Esto es muy sencillo de entender. Pero bueno, desde que apareció el internet existen muchos tipos de inversión. Antes existían varios que uno podía encontrar en libros, sin embargo hoy en día existen demasiados estilos de inversión. Yo les voy a hablar de los 4 más importantes. Por un lado están los inversores que aplican el value investing, es decir, que realicen un análisis exhaustivo de una empresa para obtener un beneficio a largo plazo. Otros aplican estrategia de trading de intradía, es decir, que compran y venden en un mismo día. Esto también me dedico yo a hacer trading, comprar en un día y vender en el mismo día. Otras personas invierten de manera alcista con el objetivo de que el precio suba, que son los toros. Aquí hay una imagen de un toro, solo que no sé por qué no se ve. ¿Por qué un toro? Porque los toros al atacar atacan con una cornada de arriba hacia abajo como un movimiento alcista. Y los bajistas son los osos, se representan como osos que invierten hacia la baja. Esos apuestan en contra de un valor de un activo. ¿Por qué un oso? Porque un oso ataca de arriba hacia abajo, pega sus garras. Pero ¿cómo así que invertir hacia la baja? ¿Cómo puedo ganar dinero si el valor de un activo cae? Muy fácil. Si tú esperas que, un ejemplo, estás con XYZ que cuesta $12 y crees que se va a caer a $8. O sea, tu proyección es que esa empresa va a bajar su cotización. ¿Qué vas a hacer? Realizar un contrato donde estipulas que vas a vender ese activo a $12 y cuando caiga a 8 tú vas a comprar ese activo y lo vas a editar a la otra persona. Para eso son los brokers, que son los que van a ser el intermediario entre nosotros para poder realizar esa transacción. Antes no se puede hacer bien eso sin un broker intermedio. Pero bueno, continuamos. ¿Cómo invertir en bolsa? Pues te lamento decir que tú como persona natural no puedes ir a una oficina de una empresa y decir, hey, quiero comprar acciones. Sino que eso se tiene que realizar mediante un broker, como lo dije anteriormente. Esto es una entidad autorizada que realiza esta gestión por ti, a cambio de una pequeña comisión en tus transacciones. Ahora quiero que hablemos de los índices bursátiles. Estos son los 5 índices bursátiles más importantes del mundo. Está el S&P 500, que es un índice que mide las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Por ende, el mercado estadounidense, uno de los índices más importantes del mundo, si no es que el más importante. Tenemos el IBEX 35, que es un índice de las 35 empresas más grandes de España. El Dow Jones, que es de las 30 de Estados Unidos. El Eurostock, que es un índice europeo. El Nasdaq, que es el índice tecnológico más importante de Estados Unidos. Y pues un índice es un número que da como resultado el valor de un grupo de acciones. Vamos a verlo, a entender un poco mejor con el S&P 500. El S&P 500, como ya lo dije, reitero, es el índice más importante del mundo. Su valor tiene en cuenta las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y este valor
va a variar en función del valor de estas 500 compañías que las conforman. Hoy en día, a 3 de febrero del 2024, del 2025, este valor del índice está entre los $6.040 más o menos. Pero bueno, sin embargo, para que este índice refleje más la realidad, no todas las empresas tienen el mismo peso, sino que se ponderan, es decir, que las más grandes son las que tienen más peso en el índice. Generalmente las empresas que comparten un índice comparten características similares, como pues índices por países, por capitalización similar o índices sectoriales. También podemos invertir en empresas que están dentro del índice o invertir en el propio índice, es decir, en todas a la vez. Ahora, continuemos con los activos financieros y sus características. Un activo financiero es un título o valor que le otorga al comprador el derecho a recibir pagos futuros por parte del vendedor. Es decir, que representa un derecho de que la persona natural o jurídica, es decir, que representa un derecho que una persona natural o jurídica parte de otra. Bueno, este derecho se materializa mediante un contrato que obliga al emisor a realizar los pagos futuros al inversor. Por eso es que es la seguridad entre esto. Esos activos cuentan con tres características, lo que es la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de convertir el activo en dinero efectivo sin pérdidas. A mayor facilidad de conversión, mayor liquidez. ¿Qué es la liquidez? El dinero como tal, en efectivo. La liquidez que tú tienes es el dinero que tú tienes en tu cuenta de ahorros o que puedes acceder fácilmente, rápidamente. Continuamos con el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que el emisor no cumpla con sus obligaciones. Pero ¿cómo así que no cumpla con sus obligaciones si ahorita hablamos que un broker es que se encarga de realizar estas gestiones y que se den transparentemente? Puede ser que la empresa quiebre o que pasen ciertas situaciones que puedan pasar. Bueno, esto también va a depender del plazo y de las garantías que te pueda ofrecer este emisor. A menor riesgo, mayor seguridad de recuperar tu inversión. Más adelante aplicaremos un poquito más cómo gestionar el riesgo y utilizarlo a tu favor. Ahora, la rentabilidad. La rentabilidad es el rendimiento que obtiene el inversor por su inversión. A mayor riesgo, mayor la rentabilidad potencial. Fácil de entender. Y entre menos riesgo, pues claramente menos rentabilidad. Ahora, existe una fuerte relación entre la rentabilidad, riesgo y la liquidez. Un ejemplo. Si un activo, entre un activo será más rentable cuanto mayor sea su riesgo de impago y menor su capacidad de liquidez. Esto es debido a cuanto más difícil sea recuperar tu dinero, más elevado será el tipo de interés que estamos siguiendo en nuestra inversión. Al contrario, un activo tendrá menos rentabilidad entre menor su riesgo de impago y con una mayor capacidad de liquidez. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de activos financieros y sus clasificaciones. Primero vamos a hablar de qué es la renta fija. La renta fija son aquellos activos donde conoces desde el principio lo que podrías ganar en un determinado periodo de tiempo. En este vas a tener claro el interés que vas a ganar y tu fecha de vencimiento. Menos rentabilidad que los activos de renta variable, que es lo que supongo que es lo que más nos interesa. Un ejemplo de su renta fija son bonos del Estado, bonos empresariales, CTs, en Colombia se conocen como CDTs. Entonces, pues son activos que son muy seguros, pero que te ofrecen menos rentabilidad. Continuamos con la renta variable. La renta variable son aquellos activos donde no sabes cuánto podrías ganar en un tiempo determinado. Mayor el riesgo, mayor la rentabilidad. Eso es una rentabilidad desconocida. Puede ser alta, baja o inclusive puede generar pérdidas. Un ejemplo de esos activos pueden ser acciones de empresas, criptomonedas, ETFs, entre otras. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los activos según su plazo de vencimiento. Primero están los activos financieros a corto plazo. Estos son aquellos que su contrato se amortiza en un plazo de tiempo menor a un año. Por ende, te ofrecen rentabilidades mucho más bajas. Por ejemplo, esos son letras del tesoro o inclusive CTs o CDTs a un año, que te pueden ofrecer una rentabilidad pequeña, pero son muy seguros donde invertir. Son activos de corto plazo.
Continuamos con los activos de largo plazo. Estos son aquellos contratos cuya duración es superior a un año. Por lo tanto, representan mucho más riesgo por la posibilidad de fluctuación de valor al aumentar su plazo de vigencia, ¿no? Esto, esto es así, al representar mucho más riesgo, su rentabilidad va a ser mucho mayor, claramente. Un ejemplo de esto son obligaciones del Estado, mantener tus activos por más de un año, hacer holding de diferentes activos. Bueno, los activos financieros son herramientas clave para la inversión, con diferentes niveles de riesgo, liquidez y rentabilidad. Elegir el tipo de activo adecuado va a depender de tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Esto es muy personal. La elección de tus activos es muy personal porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia al riesgo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de controlar sus emociones. Entonces, ¿por qué la inversión en bolsa es mi favorita y por qué es prácticamente la mejor? Existen varios activos financieros en los que uno puede invertir, como por ejemplo en arte, coleccionismo, bonos del Estado, materias primas, criptomonedas, inmuebles, terrenos, divisas, acciones, CTFs, inclusive montar tu propio negocio. Sin embargo, dentro de todas las opciones de inversión, yo prefiero la bolsa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco en una inversión? Cuando elegimos invertir, ¿qué es lo que debemos pensar? Estas son las siguientes características que yo tengo en cuenta. En mi lista de prioridades, primero tengo que tenga accesibilidad a él. ¿Cómo así? Invertir en bolsa es accesible para todos, sin necesidad de grandes sumas de dinero, no requiere trámites complejos como el caso de los inmuebles o el arte, como los trámites que se requieren de traspaso, etc. Solo necesitas una conexión a internet y un pocos clics para poder empezar. Esa es la accesibilidad que yo estoy buscando. También, así como busco que sea fácil de comprar, también busco que sea fácil de vender, que no tenga barreras de entrada ni de salida. Los activos en bolsa como acciones o ETF son altamente líquidos, lo que significa que puedes convertirlos en dinero rápidamente. Por eso es que no tienen barreras de salida, porque yo puedo convertirlos en dinero de una manera sencilla y rápida. A esto, a diferencia de los inmuebles o el arte, no tienes que esperar meses para poder encontrar un comprador. ¿Qué busco también? Busco lo que realmente busco es saber en qué estoy invirtiendo. La transparencia. La bolsa es un mercado regulado donde las empresas están obligadas a proporcionar información clara y completa. Esto va a facilitar la toma de decisiones informadas, a diferencia de activos como criptomonedas, cuyo funcionamiento técnico puede ser un poco más complejo de entender. Ojo, nadie debe invertir en lo que no entiende. Hay que estudiar a fondo antes de invertir. Lo que hay que hacer es entender a las empresas que queremos invertir y su modelo de negocio y sector. Por ello, hay una legislación que obliga a las empresas a proporcionar a sus inversores y posibles inversores información clara, completa y sencilla. La inversión en bolsa es un mundo bastante transparente, entre comillas, puesto que es verdad que no hay información transparente y completa para todo el mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos suele ser muy transparente. Bueno, al corto plazo hay muchas variables que pueden afectar el precio de una acción y muchas veces estas son impredecibles. Pero es cierto que a largo plazo la calidad de los negocios en los que invertimos es lo que más va a influir en el valor de nuestras inversiones. ¿Qué afectaciones puede tener al corto plazo en nuestras inversiones? La macroeconomía, factores macroeconómicos que puedan afectar nuestras inversiones, el FOMO, las personas, las multitudes vendiendo por emoción, las noticias poco importantes que puedan afectar y fluctuar los precios, pero no van a afectar a largo plazo el modelo de negocio, y claramente el desempeño y expectativas de negocio. Bueno, continuando, otra de las claves es el riesgo. El riesgo no solo puede afectar de forma definitiva tus inversiones, sino que además puede influir en el grado de intranquilidad y estrés en nuestras vidas. Y pues nadie quiere tener intranquilidad ni estrés en la vida. Para eso, la importancia de diversificar y de conocer tu perfil de riesgo. Esto lo vimos en la clase de piedra angular, sin embargo, en las clases 1 a 1
vamos a realizar esta prueba psicotécnica una vez más para poder encontrar tu perfil de riesgo un poco más preciso. Pero bueno, a largo plazo hay una herramienta que nos puede ayudar a minimizar el riesgo prácticamente a cero, y esto es la diversificación. Bueno, la diversificación es la clave para reducir el riesgo. Invertir en diferentes sectores, países o empresas minimiza la posibilidad de pérdidas. Los ETFs permiten invertir en índices como el S&P 500, lo que va a reducir mucho más el riesgo de estar expuesto a múltiples empresas. La diversificación tú la puedes tener por países, por sectores, por tamaño, o sea, por capitalización bursátil. Entonces, si vas a diversificar por países, puedes tener empresas de todo el mundo y que pase cualquier cosa y siempre tener una protección en cualquier parte del mundo o por sectores. Esto lo que va a hacer es reducir tu riesgo prácticamente a cero. Bueno, si decides invertir en una sola empresa, como Lehman Brothers en el 2008 que quebró, uno de los bancos más importantes y grandes que habían en el mundo, y quebró, se fue a la bancarrota por la crisis de 2008 de inmuebles. Hubieras perdido todo tu dinero si hubieras puesto todos tus ahorros en esta empresa. Pero, ¿qué tal si diversificamos? Realmente hay posibilidades reales de que si compras simplemente las 10 empresas más grandes de distintos países, sectores, y que sean negocios estables con marcas reconocidas alrededor del mundo, puedan quebrar a la vez. Yo creo que las posibilidades son muy mínimas. Si llega a pasar, va a pasar con una. Si es que llega a pasar, si es que existe la posibilidad, puede pasar con una, lo que no va a afectar todo tu portafolio, por ende no va a afectar todo tu patrimonio. Bueno, aquí le voy a abrir las puertas a los ETFs. Una ETF funciona igual que una acción, solo que en vez de replicar el valor de una sola empresa, su precio se mueve en función del valor de varias empresas. Un ETF es un producto financiero que emite un fondo de inversión como un paquete financiero, igual que un banco emite un CDT para que tú puedas invertir ahí. Los fondos de inversión emiten ETFs para que tú puedas invertir en él. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro con el S&P 500, que un ETF nos puede permitir estar diversificados en el S&P 500. O sea, estar diversificado en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ahora, ¿qué quieren las 500 empresas más importantes de Estados Unidos? Prácticamente es imposible. Y si es así, es porque literal se está acabando el mundo y ya no nos tenemos que preocupar por nuestros ahorros porque ya no hay sistema financiero. Entonces, vamos a hacer una comparativa entre invertir en bolsa y invertir en nuestro propio negocio. Con datos estadísticos y econométricos, el 30% de las empresas quiebran durante su primer año, mientras que el 90% de las empresas quiebran en sus 10 primeros años. Ahora, la bolsa no parece como una inversión un poco más segura, encontrando empresas más estables y funcionales que crear una propia desde el comienzo sin la educación adecuada. Bueno, les voy a mostrar un gráfico. Esta es la probabilidad de pérdida de dinero invirtiendo en el S&P 500, una probabilidad con datos de 90 años, de enero de 1930 a enero de 2021. En un día tienes la probabilidad de perder tienes una probabilidad de perder del 46%. En 5 años, tu probabilidad de perder dinero se reduce a un 19%. En 10 años, al 10%. Sin embargo, a 20 años, esta probabilidad se reduce entre un 0.5 a un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie ha perdido dinero invirtiendo en el S&P 500 manteniéndolo a largo plazo. Ojo, manteniéndolo a largo plazo, holdeando. Pero bueno, la inversión más segura de todos son los bonos del Estado. O sea, matemáticamente hablando, esos son los más seguros de todos. Sin embargo, vamos a compararlos con la bolsa, que esto es mucho más superior. En el gráfico, que podemos observar, esta línea que está mucho más alta que todas son la rentabilidad de las pequeñas acciones. ¿Por qué es mucho mayor que las grandes acciones? Porque las pequeñas acciones aún tienen ese potencial de crecimiento que las grandes acciones ya no tienen. Ya las grandes acciones ya
entrar en una desaceleración, pero con un crecimiento constante. No van a tener tanto potencial como las pequeñas, pero les repito, el 90% de estas pequeñas acciones van a quebrar en 10 años y solo el 10% se van a convertir en estas grandes acciones, que es lo que más nos interesa. Esto va a depender mucho, ¿no? Como mi perfil de riesgo es mucho más agresivo, a mí me gusta buscar muchas pequeñas acciones y también tener una parte en grandes. Ahora, en esta línea naranja, en este gráfico naranja podemos ver el rendimiento de los bonos del Estado. En la verde podemos ver las letras del Tesoro de Estados Unidos y este horizonte gris es la inflación. Vemos que una inversión en cualquiera de esos activos nos está protegiendo de la inversión. Sin embargo, la rentabilidad anual del S&P 500, o sea, de las grandes acciones, está en un promedio del 8%. Reitero, en el 2000, esa es la rentabilidad pesimista. Esto es lo mínimo que ha rentado o va a rentar estadísticamente con los datos históricos que tenemos. Pero en el 2024 rentó un 25%, en el 2023 igual 25%. Entonces estamos en un momento en el que esos ETFs nos pueden producir un mayor crecimiento. Bueno, con respecto a la bolsa, existen dos tipos de inversiones. Tú puedes ser un inversor pasivo, o sea, compras un ETF y pues tendrás más cosas que hacer en tu vida, ya no te preocupas más, solo inviertas en ese ETF y ya está. Sin embargo, también puedes ser un inversor activo. Esto te va a permitir saber separar entre los buenos negocios y los malos negocios y comprar los buenos a precios atractivos. Por ende, tu rentabilidad puede ser mucho mayor, puesto que si eres muy bueno puedes estar separando el trigo de la paja. Sin embargo, estadísticamente, superar al mercado como un inversor activo es muy complejo. Por lo general, los inversores pasivos que invierten solo en el S&P 500 rentan mucho más que muchos de los inversores activos que están todos los días buscando activos. Sin embargo, esto va a depender mucho de tu habilidad y sobre todo tu dedicación. Esto más que todo es de concentración y querer hacerlo, más que tener suerte o ser muy bueno al comienzo. Bueno, otra ventaja de invertir en bolsa es que este te protege de la inflación. Un ejemplo, si tienes $10,000 en tu banco y la inflación es del 5%, al final tus $10,000 tendrán un poder adquisitivo un 5% menor. Es decir, que puedes comprar un 5% menos de cosas de las que podías haber comprado el año pasado con ese mismo dinero. Ahora, con el dinero invertido en la bolsa, esto no nos va a pasar. ¿Pero por qué no nos va a pasar? Recordemos que cuando nosotros invertimos en bolsa, estamos invirtiendo en negocios, es decir, empresas. Pues estas empresas trasladan la subida de precios a sus clientes, por lo que sus ingresos, por lo tanto sus beneficios, no sufren este efecto de la inflación tanto como lo haría su dinero parado en el banco. Ahora, vamos a hacer una recapitulación de cuáles son los 6 factores que buscamos en nuestras inversiones. Primero, su accesibilidad, que segundo, que no tenga barreras de entrada. Tercero, sin barreras de salida, que sea tenga transparencia informativa. Quinto, reducir el riesgo diversificando, ojo, diversificando. Y sexto, buscando maximizar mi rentabilidad. Eso es todo por la clase número 1. Esta es la introducción a los mercados financieros. Hasta aquí vimos lo que son finanzas personales, una introducción a la teoría de cómo funciona todo, cómo crear un plan. Ahora tenemos una actividad que vamos a desarrollar, se las voy a explicar en este momento. Esa actividad se llama Mejora tu salud financiera. Va a ser un Zoom. El objetivo es identificar la situación financiera actual utilizando la regla del 70-20-10. Corregir problemas y avanzar hacia una distribución del 50-30-20, como lo hablamos, para mejorar tus finanzas personales. ¿Qué son los pasos que vas a hacer? Primero, vas a revisar tu salud financiera. Vas a anotar tus ingresos mensuales. Vas a clasificar tus gastos actuales en 3 categorías según la regla del 70-20-10. 70% en gastos esenciales, como es la vivienda, alimentación, transporte y salud. 20% en gastos no esenciales, disculpen, ya ahorita les arreglo acá,
que son entretenimiento, salidas y suscripciones, y el 10% en el futuro, lo que es ahorro e inversiones. Identifica si cumples con esta distribución o hay desequilibrios en ella. Segundo, vamos a diagnosticar el problema. ¿En qué categoría estás gastando más de lo recomendado? Por ejemplo, ¿no estás ahorrando o invirtiendo el 10%? ¿Los gastos no esenciales son demasiado altos? Crea tu propio plan de acción. Vas a proponer dos acciones concretas para corregir los desequilibrios y avanzar hacia la distribución 50-30-20. Lo que es lo mismo, 50 esenciales, 30 a futuro y 20 no esenciales. Tengo que volverlo a cambiar. Ya el documento estará arreglado, van a poderlo leer bien. ¿Qué ejemplos de acciones podemos tener? Como reducir los gastos no esenciales, por ejemplo, limitar tus salidas a $200, como un ejemplo. Esto va a depender mucho de tus ingresos. Buscar opciones más económicas para vivir o tu transporte, aumentar ingresos, por ejemplo, aprender una habilidad nueva, buscar un trabajo, como lo hablamos, un trabajo adicional. Como ya lo hablamos, para la vivienda, fíjate que no sea más del 35% de tus ingresos. Aquí les presento la plantilla para que puedan realizar la distribución que tienen actualmente, la distribución meta y las acciones que proponen para realizarlo. Aquí vamos a anotar el problema identificado principal que tienen para poder estructurar a la perfección sus finanzas personales, las acciones concretas que vas a hacer y luego vas a hacer una reflexión en qué cambios necesitas hacer para alcanzar realmente esa distribución, qué cambios en tus hábitos, qué cambios en tu persona debes realizar para poder alcanzar esa estabilidad del 50-30-20 en progresión. Entonces, eso es todo. Este documento lo van a encontrar en el Teams, en la sección de material, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos el jueves.